Hola, soy el doctor Jorge Javier Chávez. Soy abogado y diplomado en Derecho y Tecnología. En el año 2013 creé el programa de prevención de violencia TIC y delitos informáticos, un programa de naturaleza preventiva destinado a alumnos de primaria y secundaria con el fin de concientizar sobre la violencia en Internet y sobre todo en las redes sociales y la creciente actividad cibercriminal. Desde el año 2013 hasta el día de hoy sigo al frente de ese programa y los destinatarios ahora no solamente son alumnos de primaria y secundaria, sino también profesionales de distintos medios y que cumplen distintos roles en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Comenzamos entonces con el módulo 2 de la Diplomatura en Ciberdelitos Sexuales y su relación con la seguridad ciudadana. El módulo trata sobre el marco teórico de la cibercriminalidad. Antes de su desarrollo, nosotros tenemos que recordar que durante cierto tiempo hubo una discusión doctrinal importante en torno a si los términos cibercrimen o ciberdelito eran válidos para calificar o hacer referencia a estas nuevas formas delictuales que se daban en el ciberespacio. Lo cierto es que esta discusión quedó zanjada cuando en el año 2001 en Budapest, en Hungría, se celebró el convenio sobre la ciberdelincuencia, un convenio importantísimo en donde por primera vez la mayoría de los países del mundo no solamente reconocían la existencia de la problemática del cibercrimen, sino que enarbolaban como uno de los principios básicos para poder combatirlo la necesidad de la cooperación internacional. Por lo tanto, durante el desarrollo de estos módulos, ya sea que hablemos de cibercrimen o hablemos de ciberdelito, nos estamos refiriendo en definitiva al mismo fenómeno. Cuando hablamos de cibercrimen o ciberdelito, ¿a qué nos referimos? Bueno, a esto se refiere el término conceptualización del cibercrimen. Desde el punto de vista del derecho, Miró Linares nos dice que es una macrocategoría de delitos paralela a la criminalidad tradicional que se ejecuta en el ciberespacio. Y por otro lado, si nosotros nos vamos al ámbito de la criminología, Magillar nos dice que la delincuencia informática se refiere a una amplia gama de actividades ilegales e ilícitas que comparten en común el medio electrónico en que tienen lugar. Estas dos definiciones, una que viene del lado del derecho y la otra que viene del lado de la criminología, tienen un punto en común y es el ciberespacio, es decir, la característica fundamental a la hora de hablar de cibercrimen y ciberdelito es el escenario en que el mismo tiene lugar. Ya no es el espacio del mundo físico, sino que es el ciberespacio, término que intentaremos desentrañar más tarde. Por lo tanto, en definitiva, cuando hablamos de cibercrimen, nos referimos a aquellos conjuntos de delitos o aquella actividad criminal que utiliza como escenario para el despliegue de distintos tipos de delitos el ciberespacio. Y obviamente tienen que darse una serie de presupuestos para que pueda existir el ciberdelito o el cibercrimen. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros entendemos que son básicamente 4: Internet y el ciberespacio, las tecnologías de información y comunicación, la sociedad de la información y la convergencia tecnológica. Cuando nosotros hablamos de Internet, nos referimos a ese sistema global de redes computacionales que están interconectadas y que provee, usa y hace accesible la información tanto pública como privada. Es un poco como baladí definir qué es Internet, ¿no? Vivimos en la era de Internet, hacemos uso de ella sin ningún tipo de problemas. Sin embargo, es muy importante no perder de vista justamente esta idea de sistema global de redes computacionales, porque Internet no solamente es un concepto técnico, también es un concepto social, es un concepto mucho más amplio, porque nos habla de un mundo conectado. Es impensable hoy, valga la redundancia, pensar nuestro mundo así, en soledad, sin estar conectados. Y por eso, cuando nosotros hablamos de Internet, hablamos fundamentalmente de miles de millones que están conectadas y lo están en tiempo
real, aquí y ahora. Y por otro lado, el ciberespacio. Cuando hablamos de ciberespacio, hacemos referencia a esa especie de espacio simulado o virtual en la que miles de millones de personas se reúnen e interactúan con distintos tipos de fines, ¿no? Es impensable hablar de cibercrimen o ciberdelito si no tenemos en cuenta estas dos realidades, tanto la de Internet como la del ciberespacio, porque el ciberespacio se erige justamente en ese escenario, en ese lugar en donde se van a cometer distintos tipos o van a tener lugar distintos tipos de conductas criminales. El segundo presupuesto es las nuevas tecnologías de información y comunicación. Aquí nos referimos a un conjunto de elementos tecnológicos de distinta naturaleza que permiten, por un lado, que las personas, en forma individual o asociadas, puedan interactuar entre ellas. Y las nuevas tecnologías de información y comunicación tienen un aspecto fundamental, y es que han transformado profundamente todas las estructuras sociales, culturales y económicas, generando nuevos comportamientos. ¿Por qué decimos nuevas tecnologías de información y comunicación? Porque en realidad siempre hubieron tecnologías de información y comunicación. Pensemos, por ejemplo, en la imprenta, que permitió que una serie de conocimientos que eran privativos de una élite de personas, de repente pudo ser accesible a un montón de personas, ¿no? Y así esto permitió a su vez la difusión del conocimiento. No, evidentemente, con el alcance que tiene hoy en día la difusión de la información, pero permitió, en definitiva, extraer el conocimiento que estaba reservado a un núcleo cerrado de personas para hacerlo accesible a otras tantas. Y las tecnologías de información y comunicación no solamente han permitido este acceso a la información de una manera mucho más amplia, han permitido una comunicación como nunca antes ha existido. Pensemos nosotros en aquellos casos cuando el derecho en la antigüedad regulaba la presunción de fallecimiento de una persona, por ejemplo, que iba a la guerra, ¿no? Que pasaban una determinada cantidad de años y muchas veces su esposa lo daba por muerto y se volvía a casar y volvía a formar una familia y nunca se había enterado de que probablemente su esposo había sobrevivido a la guerra. Hoy nosotros la información la tenemos en tiempo real.